Muy buenas tardes para todos los estudiantes, compañeros, tutores que nos están acompañando. Director Gustavo, profe Roeiro, el profe Diego, que está ya por llegar. Vamos a iniciar con esta web. El tema a tratar es ejercicios de aplicación sobre límites y continuidad. Específicamente que tiene que ver con los ejercicios del tema 5 que ustedes tienen dentro de la tarea 3 que está en desarrollo. Me voy a permitir compartir pantalla. Ya inicié la grabación acá, entonces voy a compartir pantalla para alistar todo para el inicio de la web como tal. Entonces, por favor, si alguien me puede confirmar si por el chat o el compañero, uno de los compañeros tutores, si se puede observar la pantalla, se ve lo que se puede compartir la pantalla bien, la pueden observar. Se ve bien, sí, señor. Perfectamente. Listo, gracias. Bueno, entonces, primero que todo, es importante tener en cuenta las siguientes normas y condiciones en la web que se han estado compartiendo, al igual en las que se han venido desarrollando. Es muy importante que ustedes no compartamos información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros. Utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros y no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Entonces, es muy importante que por favor ustedes atiendan estas recomendaciones. Las dudas o inquietudes que se pueden estar generando ahorita en el desarrollo de la web como tal, cuando estemos abordando las explicaciones pertinentes, por favor las escriben en el chat. Yo tengo la intención de explicar de manera detallada y manera pausada cada uno de los temas que se han dispuesto para este ejercicio 5 sobre límites y aplicaciones de continuidad. Entonces, cualquier duda, por favor, la remiten al chat y yo voy a estar atendiendo mediante la ayuda de los compañeros que nos están apoyando para poder dejar claro lo más posible las dudas, inquietudes que se generen. También recordar que ustedes tienen encuentros CIPAS cada semana y pues ahí se trata la minucia, la parte detallada, de pronto que ustedes aquí no la comprendan. Se puede trabajar sobre esta misma presentación, los compañeros tutores se pueden también utilizar esta misma presentación o ya cada uno pues utilizará la propia para ampliar la información que aquí se va a brindar. Entonces, de todas maneras, como les repito, pues entonces yo voy a hacer lo más claro posible y explicar de manera pausada para que ustedes de cada ejercicio pues quede lo más claro posible. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación que tengo preparada. Entonces, bueno, el tema, como les comentaba, es problemas de aplicación de límites y continuidad. Mi nombre es Ramiro Peña Rodríguez, tutor del curso Cálculo Diferencial. Y estamos hablando del curso que pertenece a la escuela SBTI. Estamos desde la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Bueno, entonces empezamos con el primer ejercicio de aplicación. Son 6 ejercicios. Todos tienen un desarrollo paso a paso, eh, espero que ustedes lo detallen bien. Si es posible, si a ustedes les parece, pueden ir tomando también el pantallazo del enunciado y de pronto el paso a paso que se va a ir resolviendo. De pronto, si ven la necesidad también de tomar algunos apuntes, sería también bueno, porque pues eso nos ayuda a que a medida que se va realizando aquí el proceso y usted también lo va haciendo allá, pues nos va aclarando de mejor manera lo que se está desarrollando. Bueno, entonces aquí dice, la variación de una población viene dada en millones de habitantes por la función P de t igual a 20 factor de t menos 1 sobre 1 más t a la 2 más 20.
donde t es el tiempo en años. Entonces aquí nos hacen dos preguntas. Nos ponen dos incógnitas a resolver. Entonces, la primera tareita que nos asignan es determine la población en 2 años y B, cuál será la población en un tiempo supremamente grande. Bueno, entonces vamos a iniciar con esa solución. Entonces, en el mismo enunciado nos dice que el tiempo, la T representa el tiempo en años. Entonces, evaluamos el límite, colocamos el límite cuando t tiende a 2, cuando el tiempo tiende a 2, y en la función nos queda como la que tenemos en el enunciado, 20 de t menos 1 sobre 1 más t al cuadrado más 20. Y empezamos a evaluar ese tiempo directamente en la variable t, ¿no? Entonces tenemos que en el numerador, si aquí reemplazamos t menos 1, me daría 1, y aquí lo mismo t a la 2 daría 4. De tal manera que el siguiente paso me quedaría, al solucionar esa evaluación, límite cuando t tiende a 2 de 4 más 20. En el entendido que aquí tengo 20 por 1, me daría 20, dividido 5, pues me da 4. Y ese 20 más 4 me daría 24 millones de habitantes. Entonces es relativamente sencillo, simplemente es reemplazar aquí el valor de t por el valor que nos están dando en años y hacer el respectivo evaluación de ese límite. Por eso nos da este valor de 24 millones de habitantes. Bueno, entonces de esa manera estaríamos dando solución a este primer ítem de determine la población en 2 años. Vamos a mirar el B. El B nos pide, ¿cuál será la población en un tiempo supremamente grande? Podríamos interpretar que, lógicamente, estamos hablando de una tendencia hacia el infinito. Entonces, tomamos la misma expresión que nos dan en el enunciado, 20 de t menos 1 sobre 1 más t al cuadrado más 20. Y pues, aquí podemos aplicar una de las propiedades de los límites, en la cual tenemos que el límite de la suma de dos expresiones, la podemos expresar como la suma de límites. O sea, separamos cada expresión y a cada una le aplicamos el límite como tal. En este caso, cuando t tiende a infinito, porque nos están hablando de una población en un tiempo supremamente grande. ¿Listo? Entonces aquí aplicamos esas propiedades. Después lo que hacemos es entrar a determinar de la variable t cuál es el exponente de mayor valor. Acuérdense que ustedes han venido solucionando aquí límites indeterminados y cuando solucionamos límites indeterminados y la tendencia es hacia el infinito, lo que hacemos es precisamente determinar el exponente de mayor grado de la variable y empezar a dividir cada uno de los elementos que tenemos ahí, cada uno de los términos, por ese variable con mayor exponente, que es lo que se está haciendo acá en el tercer paso. Bueno, entonces, si tenemos t sobre t al cuadrado, teniendo en cuenta que t al cuadrado pues tiende a infinito, entonces nos van a dar los valores de 0 aquí arriba, 0 menos 0. Si tenemos este t al cuadrado que tiende a infinito, pues tenemos que la tendencia es 0. Y abajo nos quedaría 1 sobre t cuadrado que tiende a 0, y t cuadrado sobre t cuadrado, estos valores se convierten en 1 para la primera expresión. ¿Listo? Entonces acá, esta primera expresión que tenemos acá sería 20 por 0 sobre 0, que lógicamente da 0. Y la segunda, el límite de una constante cuando t tiende a infinito, entonces nos quedaría como 20. Entonces el límite cuando el tiempo tiende hacia el infinito sería de 20 millones de habitantes. Entonces aquí lo que hemos estado haciendo simplemente es evitar la indeterminación de la función como tal, evaluando acá
Inicialmente identificamos cuál es el mayor exponente de la variable y hacemos la división entre cada uno de los términos, que como les digo, pues ustedes han venido trabajando también en los ejercicios del desarrollo de la tarea 3. Creo que con eso no tendríamos mayor inconveniente. Listo. Entonces, vamos a pasar al segundo. No sé si hay hasta el momento alguna inquietud respecto a este primer ejercicio que hemos trabajado. Usted, profe Robeiro, no sé si... Ingeniero, buenas noches. Los jóvenes indican que si les puede colaborar explicando nuevamente el proceso. ¿Perdón, cuál? Que les puede colaborar, por favor, explicando nuevamente el proceso, que no les quedó claro. De nuevo todo, listo, bueno. Bueno, entonces empezamos de nuevo. Dice, la variación de una población viene dada en millones de habitantes por la función. Entonces la función está P de T, ¿sí? De 20 factor de T menos 1 sobre 1 más T cuadrado más 20. Donde T, la T que nos están dando acá, es el tiempo en años. Entonces la primera pregunta que nos hacen, determine la población, o sea, P de T, esta P de T, en 2 años. Lo que hay que hacer es tomar esa T que vale 2 años y reemplazarla directamente acá, que es lo que se va a hacer aquí en la primera solución. Entonces, tomamos como límite cuando t tiende a 2 de la función que tenemos aquí en el enunciado. Aquí está plenamente colocada, sin ninguna variación hasta el momento. P factor de t menos 1 sobre 1 más t cuadrado más 20. Hasta ahí no he cambiado nada. Ya en el siguiente paso empezamos a hacer la sustitución. T vale 2 años. Entonces t, si aquí me vale 2, 2 menos 1 me daría 1. Por eso aquí aparece este 1. Y esta t, si la reemplazo por 2, me queda elevado a la 4. Por eso aquí tengo este 4. Ya lo que hago es hacer las operaciones respectivas. ¿Sí? 20 por 1 me da 20 y ese 20 lo divido entre este 5 me da 4. ¿Listo? Entonces, finalmente, al hacer esta suma, pues simplemente tenemos 24 millones de habitantes. Eso es lo que se hizo en el punto literal A. No sé si ya con eso quedó un poquito más clara la explicación. No sé qué estarán escribiendo ahí los Camilo, estudiantes. la segunda también. Repita la La, segunda, la B. la B, listo. Entonces voy para allá. Ahora vamos a mirar la B. La B dice, ¿cuál será la población en un tiempo supremamente grande? Entonces, supremamente grande en el entendido que estamos hablando de una tendencia de t hacia el infinito. Entonces, el límite que nosotros vamos a utilizar es cuando t tiende hacia infinito. Entonces, colocamos de nuevo la expresión como tal y vamos a evaluar cuando el límite tiende hacia infinito. De la expresión original, que está la ecuación que nos están dando en el enunciado. 20 factor de t menos 1 sobre 1 más t cuadrado más 20. Creo que hasta ahí no hay ningún inconveniente. Aquí las vamos a evaluar cuando t tiende a infinito. ¿Por qué cuando t tiende a infinito? Porque nos están diciendo acá cuál será la población en un tiempo supremamente grande. Listo. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Entonces aquí, como esta expresión está, digamos, a su vez representada por una suma, entonces este límite yo lo puedo evaluar en la primera expresión antes de esta suma y en el segundo término, primero y segundo término, aplicando las propiedades de los límites. Una de las propiedades de los límites que dice que si el límite de una suma es igual a la suma de cada uno de sus términos, que es lo que está pasando acá. Entonces yo evalúo el primer término cuando t tiende a infinito, más el límite cuando tiende a infinito del segundo término, que en este caso es una constante. Eso me facilita resolver la operación como tal. Bueno, hasta el momento aquí no se ha hecho ningún reemplazo, simplemente apliqué el límite para cada uno de los términos. Listo. Siguiente paso. Como es un límite que tiende a infinito y que puede generar una indeterminación, entonces lo que hay que hacer es mirar la variable que exponente tiene, cuál es el mayor exponente de la variable. Y se divide cada uno de esos términos que tenemos acá, t menos 1, 1 más t cuadrado, entre ese término que tiene el mayor exponente. Por eso aquí queda
1 sobre, perdón, t sobre t cuadrado. O sea, esta t la divido entre t cuadrado. Este 1 lo divido entre t cuadrado. 1 sobre t cuadrado y t cuadrado sobre t cuadrado, que es lo que está expresado acá. Más límite cuando t tiende a infinito de una constante. Es una constante. Lógicamente aquí no tengo variables, no tengo por qué colocar la t. ¿Listo? Entonces ya en el siguiente, pues se hace la operación aritmética de lo que tenemos acá. Si este t cuadrado tiende a infinito, se hace supremamente grande, significa que esta expresión como tal tiende a 0. Entonces yo tengo, por ejemplo, un medio y después ese un medio se convierte en un cuarto, después en un quinto, después en un sexto, en un octavo. Esa fracción, a medida que el denominador crece, entonces esa fracción se va acercando cada vez más a 0. Por eso esta tendencia que yo tengo acá de t sobre t cuadrado tiende a 0. Lo mismo la siguiente, 1 sobre t cuadrado. ¿Listo? Entonces por eso, estas dos primeras del numerador, esta y esta, me quedan en 0. Esta de aquí también, pero aquí me queda t cuadrado sobre t cuadrado, que lógicamente es 1. Esto que es 0, si lo multiplico aquí, me da 0 y 0, 0 más 1, pues todo me queda 0 acá en esta parte. A la última me va a quedar límite cuando t tiende a infinito de 0 más límite cuando t tiende a infinito de 20, que es el resultado que yo tomo acá para dar la respuesta. Entonces el límite cuando el tiempo tiende hacia el infinito es igual a 20 millones de habitantes. Bueno, ahí estaría ya la explicación más detalladita del literal B. No sé si ya podemos continuar entonces con el segundo ejercicio, a ver si ya de pronto ya con eso está más claro. Sí, señor, no hay preguntas en el chat. Bueno, listo, bro. Le agradezco mucho. Entonces vamos a mirar el segundo. También lo vamos a mirar despacito, detalladamente, para que lo comprendamos bien. Entonces el segundo dice, el costo de transportar una mercancía depende de la distancia X en kilómetros que se toman en transportar la mercancía. Sea CX el costo de trasladar la mercancía X kilómetros. Una empresa cobra lo siguiente. Bueno, entonces el enunciado nos está diciendo que la empresa transportadora cobra determinado valor dependiendo de la cantidad de kilómetros que recorran para transportar la mercancía. Bueno, entonces, esos son los costos que genera la empresa dependiendo de los kilómetros que se recorren. ¿Listo? Entonces, cobra 200, si corre costo por kilómetro en pesos, 200.000 pesos, si la distancia que recorre es o está entre 0 y 50 kilómetros. Entre 0 y 50 kilómetros. Esto es un intervalo. ¿Sí? Como también lo podemos leer de la siguiente manera. X menor o igual que 50 y mayor que 0. Pero pues fácilmente simplemente es decir de 0 hasta 50. Cuando yo digo menor o igual significa que tengo en cuenta al 50. Y aquí mayores que 0. Si dice que mayores que 0, entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, hasta que lleguemos a 50. Bueno, 250.000 vale si los kilómetros recorridos están desde 51 hasta 200. ¿Por qué 51? Porque aquí me está diciendo menor o igual que 200 y mayor que 50. Mayor que 50, o sea, no tengo en cuenta al 50. Al decir mayor de 50 estoy hablando 51, 52, 53, en fin, hasta que llegue a 200. ¿Listo? Esa es la interpretación que se debe hacer con esta simbolización de intervalos. Y 300.000 nos van a cobrar o la empresa va a cobrar si los kilómetros recorridos son mayores de 200. Mayores de 200. Aquí no me está diciendo mayores o iguales, mayores. Estoy hablando de 201, 202, todo lo que esté hacia arriba de 200. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, la interpretación correcta de cada uno de estos. De 0 hasta 50, teniendo en cuenta el 50. De 50 hasta 200, pero aquí estamos hablando 51, porque aquí estamos hablando de valores mayores de 50, hasta 200.
y aquí valores mayores de 200. ¿Listo? Entonces, con estos datos, vamos a ver qué nos van a pedir. Entonces dice, escriba de manera analítica la función costo. B, calcule el costo de transportar la mercancía 40 kilómetros. C, determine el valor del costo para transportar la mercancía a 60 kilómetros. Y la última pregunta ¿es continua la función costo? Bueno, entonces vamos a mirar bien detalladamente la primera parte que nos dice, escriba de manera analítica la función costo. Pues habría que escribirla para cada uno de estos valores que nos están dando, estos costos que nos están dando, de acuerdo a los rangos que nos presentan acá. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la solución. Entonces dice, escriba de manera analítica la función costo. Dice, CX, ¿qué representa? El costo de trasladar la mercancía determinados kilómetros o X kilómetros. X representa los kilómetros que se recorren. Entonces, de acuerdo a esa información brindada, en el cuadro que les acabo de mostrar, los costos varían de acuerdo a la cantidad en kilómetros recorridos. ¿Sí? Que es lo que acabamos de analizar ahorita en el cuadro que ahorita nuevamente se los estoy colocando acá. Bueno, entonces, vamos a mirar. Vamos a determinar el costo cuando se recorren entre 0 y 50 kilómetros. Entonces aquí dice, como el costo en este tramo es de 200.000 pesos, tenemos lo siguiente, que si recorre 1, vale 200, que si recorre 2, va a tener el mismo valor de 200.000. Si recorre 3, también lo mismo. Y así sucesivamente, siempre y cuando yo no supere los 50 kilómetros recorridos. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría esa función? Entonces simplemente C de X es igual a 200 por X. Lógicamente X es la cantidad de kilómetros recorridos, siempre y cuando aquí me colocan esta condición, ¿sí? Los kilómetros recorridos estén entre 0 y 50. Esa sería la función costo para el primer intervalo. Creo que, ojalá que con esto ya, aquí para la primera función, estemos claros hasta el momento. Esa sería la primera función para la primera condición que nos da. Venga, me lo un poquito acá. Y estamos hablando de esta. Estoy estableciendo la condición para esta primera. Listo, entonces vamos a avanzar otra vez y vamos acá. Entonces, esa es la primera función costo para el primer intervalo. Vamos a mirar la función costo para el segundo. Dice, determinación del costo cuando se recorren entre 50 y 200 kilómetros. ¿Sí? Como el costo en este tramo es de 250.000, tenemos lo siguiente. Entonces, si recorre 1 kilómetro, o sea, estamos hablando de 51 kilómetros, aquí podríamos interpretar así, 51 kilómetros, 52 kilómetros, 53 kilómetros, hasta que lleguemos acá hasta 200, porque estamos hablando de este rango. Entonces, si desde 51 hasta 200, el valor va a ser el mismo de 250. Entonces, con esa información, podemos establecer la función costo, que quedaría de esta manera. 250x con la condición de que los kilómetros recorridos sean entre 50 y 200 kilómetros. Tenemos ya la segunda función. Entonces, para esa condición, la segunda condición. Ahora vamos a mirar la tercera. Vamos a determinar el costo cuando se recorren más de 200 kilómetros. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando se recorren más de 200 kilómetros. Si usted lee este intervalo acá, dice 200 menos X. ¿Sí? 200 menos X kilómetros recorridos. Es lo mismo que decir más de 200 kilómetros si invertimos esto acá. Es lo mismo. O sea, más de 200 kilómetros. Así que no se nos vayan a confundir con este término de acá. Es lo mismo que decir X más 200 kilómetros. Simplemente le cambiamos acá la... Es cuestión de simbología, pero aquí estamos diciendo que estamos analizando la función costo cuando se recorren más de 200 kilómetros. Bueno, entonces sucede que en este tramo, cuando son más de 200 kilómetros, el precio es de 300.000. Entonces hacemos este análisis, ¿no?
Si recorremos 1 kilómetro después de los 200, estamos hablando de 201, 202, 203, ¿sí? Sino que aquí colocamos 1, 2, 3, pero la interpretación es según de acuerdo a lo que tenemos acá. 201, 202, 203, y todo lo que se quiera hacia arriba de 200 kilómetros va a tener un costo de 300.000 pesos. Bueno, ¿cómo nos queda la función costo para ese caso? Entonces sería 300.000 pesos por X, que representa lo que se recorre, siempre y cuando esto se va a cobrar cuando el kilómetro o los kilómetros recorridos superen los 200 kilómetros, más de 200 kilómetros. Listo. No sé, profes, ahí si hay algo que aclarar. No, señor. Bueno, listo. Entonces, de esa manera, pues nosotros ya estamos sacando o determinando la función costo, que es lo que nos piden en el primer ítem. Bueno, ahora dice, determinación del costo cuando se recorre entre 0 y 50 kilómetros. Dice, como el costo en este tramo es de 200.000, tenemos lo siguiente. Entonces, como el valor, porque esa es la pregunta que aquí me faltó de pronto el B, que dice que es la pregunta B, si no estoy mal, el literal B. Determinación del costo cuando se recorren entre 0 y 50. Dice, como el costo en este tramo es de 200.000, tenemos lo siguiente. Entonces, si es de esos 200.000, entramos a mirar a qué intervalo corresponde. Corresponde a este intervalo entre 0 y 50. Entonces, la función costo es esta. Simplemente para determinar el costo cuando se recorre esos 50, pues es hacer el reemplazo directamente en la ecuación. Entonces, 250 por X, siempre y cuando el intervalo que se recorra no supera aquí los 200. Bueno, entonces simplemente, si vamos a determinar cuál es el costo de recorrer 50 kilómetros, entonces lo reemplazamos aquí en donde está la X. Ah, no, aquí simplemente estamos haciendo un resumen. Pensé que era literal B, no. Estamos haciendo el resumen de lo que aparece en cada uno de los anteriores literales. Pensé que estaba ya en el B, no, pero no. Simplemente aquí estamos colocando las ecuaciones de costo para cada uno de los intervalos. 200.000 por X si se recorre entre 0 y 50, 250.000 por X si se recorre entre 50 y 200, y 300.000 por X si se recorre más de 200 kilómetros. No, no, aquí no estamos en el literal B todavía. Bueno, simplemente es el resumen de lo que se acabó de explicar. Vamos a ver, ahora sí aquí ya aparece el B y el C. Dice, calcule el costo de transportar la mercancía a 40 kilómetros. Bueno, entonces, para responder la pregunta B aquí, o lo que nos piden en el literal B, debemos entrar a determinar estos kilómetros dentro de qué rango se encuentran acá. ¿Dentro de qué rango? Si dentro del primero, o entre el segundo, o dentro del tercero. Entonces hay que identificar eso porque esta información ya nos la están dando o nosotros la determinamos directamente del enunciado. Entonces tenemos que determinar, de acuerdo a estos kilómetros recorridos, cuál es la función costo que yo podría utilizar. Entonces, lógicamente, ¿cuál sería? Pues la primera, ¿no? Porque está entre 0 y 50. Listo. Entonces tomamos esa función costo, que equivale a 200x, y esta x la reemplazo por el 40 que me están dando acá. ¿Sí? Y al multiplicar eso, pues me está dando 8 millones de pesos. Listo. Ahora, el C dice, determine el valor del costo. Determine el valor de costo para transportar la mercancía a 60 kilómetros. Entonces, vuelvo y reviso acá. Este 60 kilómetros, ¿dentro de qué rango se encuentra? ¿Sí? Aquí nos podemos dar cuenta que se encuentra dentro del segundo rango, entre 50 y 200. Entonces, tomamos esa función costo y reemplazamos esa X que representa los kilómetros para poder determinar cuál sería el valor que nos cobrarían, que en este caso sería 15 millones de pesos. Listo. Bueno, ahora miremos la E. Dice, ¿es continua la función costo?
Dado que la función del costo es esta que tenemos acá, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de los elementos o los requisitos para saber si una función es continua en un punto, debemos tener en cuenta que se cumplan dos condiciones. La primera condición, que si nosotros elegimos un punto P cualquiera, debemos de mirar si la función, si el límite existe en ese punto. Y lo segundo, entrar a mirar los límites laterales. Y esos límites laterales deben ser iguales en ese punto. Esas son las dos condiciones para que una función sea continua en un punto. Si no se cumplen al menos una de esas condiciones, si no se cumple una, entonces ya definitivamente la función no es continua. Entonces vamos a aclararlo con la aplicación de lo que tenemos acá. Esta función costo que hemos construido a partir del enunciado, pues básicamente es una función a trozos, ¿sí? Donde podemos encontrar tres funciones en una sola. Y tiene unos extremos, ¿sí? Aquí tenemos un extremo de 0 hasta 50, ¿sí? Y tenemos otro extremo que es este de 200. Esos son los puntos en los cuales podemos evaluar si es continua o no. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, vamos a hablar primero que todo si es continua en este punto 50. Entonces dice, como la función del costo está en tramos, que es lo que les acabo de comentar, vamos a analizar la continuidad de la función en x igual 50, acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mirar si el límite ahí, en ese punto, existe. Bueno, entonces lo evaluamos. 50 lo evaluamos acá y vamos a mirar. 200 por x, o sea, en este caso estamos tomando este extremo, lo reemplazamos aquí en la x y me daría 200.000 por 50 que me daría 10 millones. Esto me da a concluyo, como me da un valor, puedo decir que existe. Entonces se está cumpliendo la primera condición de continuidad. Listo, vamos a mirar ahora lo que les comentaba, que es el segundo paso. Teniendo en cuenta la función que nos está dando función a trozos, que es determinar sus límites extremos por la derecha y por la izquierda en este punto 50. Cuando nos aproximamos por la derecha y cuando nos aproximamos por la izquierda. ¿Qué sucede cuando nos aproximamos por la derecha? Entonces tenemos que mirar cuál función es la que se afecta, si esta función o esta función. ¿Sí? Si yo me acerco por la derecha, lógicamente que la función afectada es esta. ¿Listo? Por eso aquí aparece 250 por 50, que es el valor que yo estoy reemplazando aquí en la X, y aquí me doy cuenta que me está dando un primer valor. Ahora voy a analizar qué pasa cuando yo me acerco a 50 por la izquierda. Entonces veo que la función afectada es esta. ¿Sí? Eso fue lo que ustedes hicieron en el primer punto de la tarea. Evaluar esos límites por la derecha y por la izquierda. Y aquí también encuentro el valor. Pero ¿qué sucede con esos valores? Que no son iguales. Entonces, ¿qué pasa? No existe la continuidad ahí. Bueno, entonces simplemente la función es discontinua en x igual 50. ¿Listo? Entonces ya miramos la continuidad en este extremo, en 50. Ahora entramos a mirar qué pasa con el punto siguiente, el otro extremo para x igual 200. Pero voy a parar acá, no sé si esa primera parte que se ha explicado hasta ahora está entendida o si hay preguntas ahí por resolver. Ramiro, hay algunos estudiantes que piden que se devuelva un poquito para volver, porque apenas se conectan, entonces entraron ya como, Ah, a ver bueno. si de pronto hace un paso antes. De pronto, cuando empecé a explicar lo de continuidad, ¿sí? El C. De Sí, pronto. básicamente ya cuando tiene la forma de la tarea. Ah, para volver a iniciar desde el primer ejercicio, profe No, yo Roelo. creo que ya puede avanzar un poquito y ya con eso vuelven a conectarse. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, ya analizamos qué es lo que pasa si es continua o no en el punto 50 acá, en este extremo. Ahora vamos a mirar si es continua o no en el extremo 200. Entonces acá vamos a hacer el mismo análisis en este extremo.
Entonces vamos a mirar si ese límite existe. Entonces, para 200 utilizamos esta función costo, y esta hay que la reemplazamos por el punto que estamos evaluando y me da 50 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como me está dando un valor, se cumple la primera condición de continuidad. Aún vamos a mirar si se cumple la segunda condición de continuidad, que es entrar a examinar los límites laterales en este punto. Entonces, ¿qué pasa cuando me acerco por la derecha a este 200 y me acerco a 200 por la izquierda? Por eso aquí está límite cuando x tiende a 200 por la derecha de la función y límite cuando x tiende a 200 por la izquierda de la función. Si yo me acerco por la derecha de la función, acá por este lado, esta función es la que se encuentra afectada. Por eso aquí aparece 300.000. Evaluamos ese punto para ver si tiene algún valor. Efectivamente aquí ya nos da un valor. Y si nos acercamos por la izquierda, entonces la función afectada ya es 250.000x. Evaluamos ese punto, reemplazando esa x por este valor, encontramos un valor de 50 millones. ¿Listo? Aquí, perdón, 60 millones y 50 millones son los dos valores que se obtienen. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Los límites laterales no son iguales. Entonces, se cumple el primero, pero no se está cumpliendo el segundo. Entonces, simplemente, la función es discontinua en x igual 200. Entonces podemos determinar o concluir que aquí no existe continuidad en este punto, en este extremo y tampoco en este extremo. ¿Listo? La conclusión, los costos de trasladar la mercancía serán discontinuos cuando la distancia recorrida se aproxime a 50 kilómetros y 200 kilómetros. Bueno, esa es la conclusión de ese ejercicio. Vamos para el ejercicio 3. Listo. Entonces tenemos un enunciado que vamos a analizar también. Dice, una piscina al vaciarse lo hace con base a la función b de t igual a 2t al cuadrado más t menos 2 sobre 1 más t cuadrado, donde t es el tiempo de vaciado en horas y b de t es el volumen de agua en metros cúbicos. La primera pregunta, ¿qué volumen se ha vaciado al cabo de 60 minutos? ¿Qué volumen se ha vaciado para un tiempo supremamente grande? Bueno, hay que tener en cuenta aquí que en el A nos están diciendo al cabo de 60 minutos, pero en el enunciado nos están hablando de horas, ¿no? Es de lógico que hay que pasar estos minutos a horas antes de hacer mira la tendencia acá de la función como tal cuando hagamos los reemplazos. Bueno, entonces dice, para calcular el volumen del vaciado al cabo de 60 minutos tenemos que 60 minutos es igual a una hora, que es lo que les acabo de comentar. Y entramos a mirar esta función, ¿cuál será el límite cuando el tiempo tiende a 1 de la función que nos están dando en el enunciado? Entonces vamos a evaluar eso. Tomamos la función como tal, hacemos el respectivo reemplazo de la tendencia y entramos a mirar 1 al cuadrado es 1, por 2 daría 2, más este 1 menos 2, 1 más 1 al cuadrado, aquí quedaría 1 al cuadrado, hacemos la operación. 2 más 1, 3, menos 2 da 1, 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1, 2 daría 1 medio. ¿Qué significa eso? Que por lo tanto se ha vaciado en 60 minutos, una hora, se ha vaciado 0,5 metros cúbicos. ¿Sí? Eso es lo que nos daría como resultado para el primer ítem que nos están dando. B, dice, ¿qué volumen se ha vaciado para un tiempo supremamente grande? Como les venía comentando ahorita, si estamos hablando de un tiempo supremamente grande, estamos hablando de la tendencia T hacia el infinito. Entonces, tomamos la función como tal y hacemos la evaluación del límite cuando t tiende a infinito. Volvemos a entrar a determinar en la variable cuál es la que tiene mayor exponente. Lógicamente es t cuadrado. Hacemos la división entre cada uno de los términos, como se plantea acá. ¿Sí? Aquí este es el mismo paso prácticamente. Simplemente coloqué t cuadrado en cada uno de ellos. ¿Listo? Y después lo que hacemos es entrar a mirar qué es lo que sucede con cada uno de los factores que tenemos acá, de las fracciones que tenemos acá, qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces, t cuadrado con t cuadrado aquí se cancela. Si t cuadrado tiende al infinito, toda la expresión tiende a 0. Si esta tiende al infinito, toda la expresión tiende a 0. Si t cuadrado tiende a infinito, toda la expresión tiende a 0. Y t cuadrado sobre t cuadrado es igual a 1. Entonces hacemos las operaciones pertinentes y tenemos que el límite cuando t tiende a infinito
T2 nos daría 2 acá. Se tiene entonces que para un tiempo suficientemente grande se ha vaciado 2 metros cúbicos. Esa es la respuesta para ese ítem B ahí que tenemos. Bueno, no tiene mayor complejidad. Ingeniero, Sí, cuénteme. una estudiante solicita que si por favor se puede volver a la explicación del A. Listo, vuelvo. Listo, a ver, encontramos aquí el A, ¿sí? Acá, listo. Bueno, entonces, vuelvo a leer el enunciado. Dice, una piscina al vaciarse, o sea, al desocuparse, lo hace con base en la función que tenemos en pantalla, que es 2t a la 2 más t menos 2. 1 más t cuadrado, que aparece acá como denominador. Dice que t es el tiempo de vaciado, en el cual se desocupa en horas, y B de T es el volumen de agua en metros cúbicos. Entonces dice, ¿qué volumen se ha vaciado al cabo de 60 minutos? Entonces yo les decía una aclaración, aquí el enunciado me está hablando de horas y el volumen que me están pidiendo, el volumen que me están preguntando está dado en minutos. Entonces, lógicamente, pues tiene que haber semejanza entre las unidades para poder operar. 60 minutos equivale a una hora, entonces primero que tengo que hacer es pasar estos minutos a horas. Y lo que hacemos es evaluar, lógicamente, qué es lo que sucede, qué volumen vamos a encontrar cuando sustituimos esa hora en cada uno de estas test. Porque T, como dice acá, T es el tiempo de vaciado. Entonces toca tomar ese tiempo, que es una hora, y reemplazarlo en cada una de las TEDs que tenemos acá. Entonces, por eso aquí está la aclaración. Para calcular el volumen de vaciado, escupado, al cabo de 60 minutos, que equivale a una hora, entonces tomamos la función como tal, aquí está igualita, no le he hecho, simplemente aquí colocamos el límite. Cuando t tiende a 1, colocamos la función como tal y empezamos a evaluar la tendencia. Donde está t, pues colocamos 1, que son las operaciones que estamos mostrando acá. 1 al cuadrado es 1, por 2 da 2, más 1, porque aquí había una t, menos 2 sobre 1 más 1 al cuadrado. Aquí había una t al cuadrado, entonces hacemos las operaciones, 2 más 1 da 3, 3 menos 2 da 1, 1 más 1 al cuadrado, que es 1, me daría 2, y ahí tenemos que el tiempo de vaciado es de 1/2. Venga, a ver, aquí nos devolvemos porque me adelanté un poquito. Por lo tanto, se ha vaciado en 60 minutos, o sea, en una hora, lo que se ha desocupado son 0,5 metros cúbicos. O sea, 1 dividido 2, pues lógicamente da 0,5. Simplemente se pasó el valor a decimal y ya. Bueno, entonces, ¿qué volumen se ha vaciado para un tiempo supremamente grande? Estamos hablando de la tendencia hacia el infinito. Creo que también esto ya acabo de explicar, que está hablando que si estamos hablando de un tiempo supremamente grande, porque la tendencia del t es hacia el infinito, entonces tenemos que colocar límite cuando t tiende al infinito y empezar a mirar cuál es la variable, en la variable cuál es el de mayor exponente para poder dividir entre cada una de ellas y eliminar de pronto la indeterminación que se nos pueda generar. Entonces, como les decía, este paso de acá es igual que simplemente aquí me quedó repetido, no hay ningún cambio. Y aquí al final, en el siguiente paso, entonces lo que hacemos es, ya que hemos dividido por la variable con su mayor exponente, pues hacemos las operaciones como tales, entramos a hacer las simplificaciones. Si t cuadrado con t cuadrado se elimina, me queda el 2. T sobre t cuadrado, acuérdense, si yo tengo aquí el t cuadrado, tengo esta tendencia hacia el infinito, si yo hago que esto tienda hacia el infinito, toda la expresión como tal, la fracción, va a tender a 0. Lo que yo les explicaba ahorita, les mencionaba con un fraccionario. Si yo tengo un medio, después un cuarto, después un quinto, después un sexto, en términos generales, cada vez que yo aumente el valor del denominador, en sí la fracción se va volviendo cada vez más pequeña y va a tender a 0. Por eso aquí los valores que tengo acá, de 0 y Ingeniero, 0. Sí, ingeniero, una cosita, qué pena cuéntame. interrumpirlo. Sí, señor. Lo que pasa es que en el tercer término, y preguntan los estudiantes que por qué está únicamente sobre T y no está T a la 2. Entonces supongo que hubo un error de digitación, que le falta el cuadrado.
Ah, aquí en este de acá. Ujú. Sí, aquí sí, perdona, ahí sí que faltó el t cuadrado. Pero al igual la tendencia es a cero. Entonces sí vale la aclaración ahí, pero si fue de pronto no me fijé y no tuve en cuenta que aquí también era t al cuadrado. Pero al igual si este cuadrado lo reemplazo por infinito, pues toda la fracción me tiende a cero. Gracias, muy amable, muy amable. Entonces aquí ya queda claro que el límite cuando el tiempo se vuelve infinitamente grande equivale a 2. Entonces se ha vaciado en 2 metros cúbicos. Bueno, listo. Entonces vamos para el cuarto ejercicio. Dice lo siguiente. Vamos a colocar el enunciado como tal, el cual nos expresa lo siguiente. Para n niveles de producción, la función de costo de una compañía es, entonces tenemos 500.000 más 10n si esa n fluctúa o está entre un valor de 0 a 100.000, de 0 a 100.000. 700.000 a más 7n si n es mayor de 100.000, lo que yo les decía ahorita. Esto es, la lectura es n mayor de 100.000. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer acá. Aquí aclaran, ¿qué es n? Es el nivel de producción. Y Cn es la función de costo de la compañía. Tenemos que encontrar esto. Dice, ¿cuál es el costo de producir 50.000 unidades? Es la primera pregunta que nos hacen. Segunda, ¿para qué valor de A, esta A, tenemos que encontrar el valor? Es continua la función de costo. ¿Y cuál es el costo de producir 200.000 unidades? Bueno, entonces, de este ejercicio que vamos a trabajar acá, son los que ustedes más tienen que resolver ahí en el ejercicio 5. Hay más de uno que tiene esta incógnita A y la idea es que ustedes le coloquen atención para que logren determinar de manera apropiada cómo logramos encontrar el valor de ese A. O sea, el valor de ese A para que la función sea continua, que es lo que nos preguntan aquí en B. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar. Vamos a responder primero que todo, lógicamente, literal A. Dice, ¿cuál es el costo de producir 50.000 unidades? Así por encimita, como decimos, abuelo de pájaro, podemos entrar a determinar cuál de estas dos funciones, ¿sí?, es la que tenemos que utilizar para determinar esto. ¿Cuál es el costo de producir 50.000 unidades? Ustedes échenle la miradita y de una vez pueden hacer su análisis, si es la primera o la segunda. ¿Dentro de qué rango se encuentra? Bueno, volvemos a colocar las condiciones del enunciado que nos están dando. ¿Cuál es el costo de producir 50.000 unidades? Entonces dice, para determinar el costo de producir 50.000 unidades utilizamos la subfunción, la número 1. Entonces, la subfunción número 1 dice, si 500.000 más 10n, ¿sí?, si la n varía entre 0 y 100, está entre 0 y 100. ¿Listo? Entonces, tomando esa subfunción como tal, lo que hacemos es hacer el reemplazo. No es malo que tenemos que hacer. Donde está la n, hacemos el reemplazo respectivo. Hacemos la operación 500.000 más 10 por 50.000 me daría 500.000. Todo nos queda 500.000 más 500.000 me daría 1.000.000 de pesos. Entonces, C de n para un valor de n de 50.000 nos da que esto tiene un costo de 1.000.000 de pesos para el literal A. Bueno, tomamos la función B de nuevo y nos dicen, ¿para qué valor A es continua la función de costo? ¿Para qué valor de A es continua la función de costo? Acuérdense que para que se cumpla la continuidad, debemos establecer las dos condiciones que ya les hablé. Primero que todo, que dado un punto C cualquiera, punto C que nosotros elijamos acá, acuérdense que aquí tenemos extremos, el de 100.000, estos extremos de 100.000. Entonces, evaluamos la continuidad de la siguiente manera. Primero miramos si ese límite existe y entramos a mirar después los límites laterales. Si el límite existe y los límites laterales son iguales,
podemos decir que la función es continua. Esas condiciones también nos van a servir para determinar el valor de esta variable a, de esa letrica ahí que nos están pidiendo. ¿Qué valor tendría? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Siempre debemos tener en cuenta esto. Por eso yo siempre aquí la estoy colocando de primeras, porque es de donde vamos a sacar nosotros las condiciones para la continuidad. Entonces dice, aplicando la condición de continuidad se tiene. Entonces, ya no evalúo el primer punto, no evalúo el primer, ya no, porque ya sabemos que sí existe. Eso lo hicimos en el paso anterior, cuando evaluamos el primer valor, o sea, acá. Cuando nosotros encontramos acá, en la primera respuesta, aquí ya estamos demostrando que la primera condición se cumple, ¿sí? O sea, yo puedo colocar aquí cualquier valor y siempre me va a dar otro valor de costo. Siempre se me va a cumplir. Entonces, la primera condición de continuidad se me está cumpliendo. Entonces, por eso acá, en la presentación, cuando ya entro a evaluar el B, ya entro a mirar, esa es la segunda condición. Por eso aquí aparecen los límites laterales. ¿Para qué punto? Pues para este punto, que es el extremo. ¿Qué pasa cuando me acerco por la derecha y por la izquierda a este punto? ¿Sí? Por eso aquí dice límite cuando n tiende a 100 por la derecha de la función costo y límite cuando n tiende a 100 por la izquierda de la función costo. ¿Sí? Entramos a mirar cuáles son las funciones que se encuentran afectadas. Si yo me acerco por la derecha, ¿cuál se afecta? Y si yo me acerco por la izquierda, ¿cuál se afecta? ¿Listo? Entonces, encontramos esto, lo siguiente. Entonces, el límite cuando yo me acerco a 100.000 por la derecha, esta es la función costo que tendríamos que utilizar. Cuando yo me acerco por la derecha. 700.000 más 7n. ¿Listo? Y si yo me acerco para la izquierda, pues tendríamos que sería esta. 500.000 más 10n. Se supone que estas deben ser iguales, pero como yo aquí no tengo el valor de la A, entonces las voy a igualar. Las voy a igualar para entrar a determinar el valor de la A. Entonces, sobre ese supuesto es que se trabaja. Bueno, entonces aquí se establecen dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones. Sobre esas ecuaciones es que trabajamos. Bueno, entonces las vamos a retomar aquí en la siguiente presentación. De nuevo, tenemos que tener en cuenta las condiciones. Igualamos las dos ecuaciones que les mencionaba antes. Igualamos. ¿Por qué las igualamos? Vuelvo y les digo, porque la segunda condición de continuidad me dice que la igualación de los límites extremos en ese punto deben ser iguales. Entonces yo los igualo para poder encontrar el despeje, para poder despejar esa ecuación, esa expresión ahí. Aquí ya no tengo en cuenta estos límites, me voy a dedicar simplemente a la parte matemática como tal y trato de averiguar el valor de acá. Ya sabemos que esta n la vamos a reemplazar por la tendencia acá, 100.000. Por eso aquí aparece 700.000 A más 7 por n, pero n es la tendencia, entonces la colocamos acá. Cuando me acerco por la izquierda, entonces 500.000 más 10n, pero n ¿cuánto es? 100.000 porque es la tendencia. Entonces aquí simplemente es operar matemáticamente a ambos extremos, que es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, para no confundirnos, vamos a ver aquí un poquito, vamos un poquito acá. Entonces aquí tengo 700.000 por A más 7 por 100.000, pues da 700.000. Si aquí tengo 500.000 más 10 por 100.000, entonces me daría esto 1.000.000, ¿sí? Por eso aquí aparecen estos valores que podemos ver en la siguiente. Entonces aquí por eso aparece este 700.000 y este millón. Ya teniendo esto, me voy a ocupar de despejar el valor de A. Entonces, si tenemos, lógicamente, ustedes ya tienen las nociones básicas de despeje de ecuaciones, lo que tenemos que intentar o tenemos que hacer el proceso es que la A me quede solita, pero la A está acompañada de este 700.000, pero además de este 700.000 también. Entonces, para que me quede solita, primero que todo, este 700.000 lo paso acá a restar, hacer la operación contraria porque aquí está sumando. Entonces, eso es lo primero que había que hacer después de pronto de hacer esta primera operación, ¿no? Vamos. Sí, entonces aquí primero hacemos esta, 500.000 más 1.000.000, me daría 1.500.000. Ya puedo trasladar este término.
Entonces ahora sí queda 700.000 A, me queda este solito, y este pasa con signo contrario. Hacemos la debida resta, que me da 800.000, y aquí ya me queda fácil para coger este 700.000 y pasarlo acá a dividir y dejarla solita, que es lo que pasa acá. Finalmente, si hacemos aquí cancelación de ceros, vamos a encontrar que el valor de la A es igual a 8 séptimos, que equivale a 1.1421. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, inquietud ahí que resolver. Ingeniero, ¿tienen inconvenientes acerca de la comprensión de los límites por izquierda y por derecha? Bueno, entonces venga, me devuelvo otro poquito. Límites por la derecha y por la izquierda. Bueno, venga a ver. Es decir, no entienden con claridad cuándo es izquierda y cuándo es derecha. Ah, listo. Bueno, yo simplemente estoy refiriéndome a lo que ustedes resolvieron en el primer punto de la tarea que estamos desarrollando, ¿sí? Estamos hablando de los extremos de esta función como tal, porque es una función a trozos, ¿sí? Esta función me dice que la función costo vale esto siempre y cuando ese valor de n no supere los 100.000, o sea, esté entre 0 y 100.000. Entonces, entre 0 y 100.000, el valor que yo voy a tener o se va a regir es por esta función. Cuando yo ya supero los 100.000, mayor a 100.000, entonces la función costo es esta. Por eso hablamos de una función a trozos. Entonces, la primera parte de esa función está desde 0 hasta 100.000. O sea que este es un extremo. ¿Listo? Y el otro extremo iría desde 100.000 hacia el infinito prácticamente. Entonces, el extremo que tengo que tener en cuenta acá es este, 100.000 como tal. Entonces, ¿qué pasa? Yo les comenté, si yo reemplazo esta n, perdón, este valor de 100.000, que es el punto que yo voy a tomar extremo para evaluar si es continua o no, lo reemplazo aquí y hago la operación, me voy a dar cuenta que me va a dar un valor determinado. Yo lo reemplacé para 50.000, que fue lo que hicimos ahorita, creo que fue 50.000. Es más, si puedo colocar 10 acá, 10 por 10 me da 100, y después le sumo aquí 500.000, entonces ya me da 600.000, o sea, se cumple. Yo puedo colocar aquí cualquier valor de n y al hacer la operación yo voy a tener otro valor. Siempre me va a dar un valor de costo dependiendo de lo que yo coloque acá. ¿Qué significa eso? Que la primera condición de continuidad se me está cumpliendo, porque yo estoy tomando este punto y evalúo si se cumple o no se cumple, si hay límite ahí y si se cumple, si hay límite, si hay un valor. ¿Listo? Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición de continuidad es la siguiente: entrar a evaluar los límites en ese punto, límites laterales, cuando yo me acerco a 100.000 por la derecha y a 100.000 por la izquierda. Cuando yo me acerco a 100.000 por la derecha, o sea, a este valor por la derecha, entonces estoy hablando de que esta es la ecuación que yo debo tener en cuenta, porque aquí estoy mencionando los valores mayores de 100.000. Y si yo me acerco por la derecha, pues es esta la ecuación que debo tener en cuenta. ¿Listo? Por eso o tomé esta cuando abrí el límite lateral cuando me acerco por la derecha. Si yo me acerco por la izquierda, o sea, valores menores a 100.000, la ecuación que debo tener en cuenta es esta. Eso es lo que se hace referencia con los límites laterales. Por eso se les pidió a ustedes en ese primer punto de la tarea hacer ese análisis que se hacían a partir de una gráfica. ¿Listo? Pero si de pronto no hemos desarrollado ese primer punto, no lo tenemos claro, pues aquí es donde tenemos la dificultad. Entonces ahí sí les pediría el favor de que con el tutor que tengan a cargo, por favor, aclaremos eso y que no tengamos dudas al respecto, porque a este punto ya deberemos de tenerlo claro. ¿Sí? Bueno, entonces, volvemos a repetir esta parte de las condiciones de continuidad. Aquí, ¿qué estamos evaluando? El límite cuando n tiende a 100.000 por la derecha. Vuelvo y les digo, si yo llego por la derecha a 100.000, estoy hablando de valores mayores de 100.000, que es lo que me está mencionando acá,
y lógicamente la ecuación que debo tener en cuenta es esta. Por eso aquí aparece la misma, vea. Límite cuando n tiende a 100.000 por la derecha, la función costo es esta, 700.000A más 7n. Pero si yo me acerco por la izquierda, o sea, con valores menores a 100.000, lógicamente la ecuación que debo tener en cuenta es esta. Por eso está ahí. Ahora, ¿qué se hace? Se evalúan, si miran si de pronto nos da igual. Pero acá, como tenemos una incógnita, acá que es A, lo que vamos a hacer es igualarlas, tomar esa propiedad que tenemos ahí para evaluar los límites, igualarlas para entrar a determinar la A, porque ahí no podemos hacer nada por ahora. Solamente tomar las dos ecuaciones, la 1 y la 2, y las igualamos, que es lo que estamos haciendo acá. Aquí las estamos igualando, teniendo en cuenta la segunda condición de continuidad en un punto. Bueno, entonces yo les decía, aquí esto ya no lo tenemos en cuenta, vamos a enfocarnos a la parte algebraica. N se convierte en 100.000 porque es la tendencia, lo mismo acá. 7 por 100.000, 700.000, 10 por 100.000 da 1.000.000. Entonces quedaría 700.000 A más 700.000. Igual a 500.000 más 1.000.000, que es lo que aparece en la diapositiva siguiente. ¿Listo? ¿Qué se hace acá? Pues el proceso algebraico normal para despejar la A. Yo les decía, la A está acompañada primero que todo de este 700.000, pero además tenemos este 700.000. Entonces tenemos que pasar lo primero que todo acá a restar. Se hace la suma acá, que es la que aparece acá, y luego pasamos este a restar. ¿Listo? Ya teniendo esta resta, que es lo que aparece acá, este pasa a dividir. Hacemos la división, encontramos el valor de A. Listo. Teniendo el valor de A, listo. Entonces ya podemos contestar la C, que nos dice cuál es el costo de producción de N igual a 200 unidades. Tenemos que tener en cuenta la función de costo para las 200 unidades, que está en este cuadrito. Entramos a mirar cuál es el rango, en qué rango está, 200.000 unidades. Si está en la primera, debemos utilizar la primera o debemos utilizar la segunda. Eso para mayor de 100.000 unidades, ¿cuál debemos utilizar? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Lógicamente, esta, la segunda. Entonces, como ya tenemos el valor de A, pues nos va a quedar más fácil. Vea, reemplazando el valor de A, que equivale a 1.14 en dicha función, se tiene. Entonces, tomamos la función 700.000, 8 séptimos, aquí ya no utilizamos el decimal, por 700 por 200.000, que es lo que me están preguntando. Es la N que me están preguntando. Hacemos las operaciones, 700.000 por 8 séptimos me da 800.000. 7 por 200.000 me da 1.400.000. O sea que C de N para N igual 200 me va a dar 2.200.000. Si no tuviéramos el valor de la A, pues ahí sería complicado. Pero ya sabemos que la podemos encontrar con la segunda condición que tenemos para evaluar la continuidad en un punto, que es evaluar límites por la derecha y por la izquierda. Listo, vamos para el 5. Ya casi terminamos. Perdón, Ramiro, una Sí, inquietud señor. de que ha sido reiterada, que si vamos a desarrollar un ejercicio cuando lleve 3 funciones y que lleve A y B. Pues no está contemplado acá, profe Robeiro, Ah, la listo. verdad. No está contemplado. Pues yo trabajo el 5 y trabajo el 6, pero hasta donde el momento, no sé si en el ejercicio 6 ya abordamos eso. Vamos a mirar si sí o no. Porque si no, pues ya tocaría que ya lo consultemos con los tutores a cargo a ver. Porque no sé si dentro de la tarea que ellos tienen en el 5 hay ese tipo de ejercicio. Si lo hay, pues entonces tendríamos que abordarlo ya con los profes tutores a Sí, cargo. Ramiro, el ejercicio, el estudiante 1, el estudiante 2 y el estudiante 3 Sí, señor. le evalúan la continuidad de la función hallando A y B y con 3 funciones. Bueno, creo que ahorita en el ejercicio que tengo en el 6 me parece mucho que tengo un ejercicio de ese tipo. Ya ahorita lo miramos.
porque realmente, pues si no, pues no tendría preparada esa parte, entonces ya nos tocaría, pues, que cada uno de nosotros Pero me parece que sí, me parece que sí. Entonces vamos a mirar el 5 y empezamos a abordar el 6 para aclarar esa parte cuando tenemos incógnitas de A y B. Listo, profe Robeiro, gracias. Entonces aquí dice, el ejercicio 5 dice, experimentalmente se ha comprobado que la función Pn igual a 9 a la n por 1033 sobre 10 a la n describe la presión atmosférica de altura en milímetros de mercurio. N es la altura en kilómetros. Entonces nos están dando una función que describe la presión atmosférica dependiendo de la altura, ¿sí? Y esa altura está dada en kilómetros. Entonces nos dicen, ¿cuál es la presión atmosférica a 2000 metros? Y B, ¿cuál será la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande? Entonces, muy parecido a lo que ya hemos venido trabajando. Entonces, presión atmosférica a 2000 metros, pero en el enunciado nos están hablando de kilómetros. Lógicamente, estos metros lo pasaríamos a kilómetros. ¿Cuántos serán 2000 metros convertidos a kilómetros? La pregunta del millón para ir resolviendo. ¿Cuál será la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande? Estamos hablando cuando esa presión atmosférica, pero cuando esa altura tiende hacia el infinito. Entonces hay que mirar eso también para analizar. Bueno, entonces vamos a darle solución al primer punto. Dice, ¿cuál es la presión atmosférica a 2000 metros? Dice, para calcular la presión atmosférica a 2000 metros se reemplaza este valor en kilómetros. Lógicamente, equivale a 2 kilómetros en la función de presión y con lo cual se obtiene lo siguiente. Entonces, 9 a la 2 por 1033 sobre 10 a la 2. Lógicamente estoy evaluando, reemplazando esa n por los 2 kilómetros que me están dando de altura, ¿no? Porque n es la altura en kilómetros. El resto ya es acá. Es mirar el valor de esas exponenciales que teníamos aquí. Venga, me devolvemos un poquito acá. Este 9 a la 2 y este 10 a la 2. Este 9 a la 2 y este 10 a la 2. Listo. Bueno, entonces ese 9 a la 2 me da 81, el otro 10 a la 2 me daría 100. Y aquí tendríamos un producto. Dije, qué pena, que si la puede devolver a la lámina anterior, por favor, un segundito. Listo, 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 listo. Ahí, Juan Carlos. ¿Listo? Bueno, listo, ingeniero. Ya podemos. Listo, 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 listo. Bueno, entonces les comentaba, bueno, aquí tengo que entrar a determinar estos valores de esas exponenciales, que es lo que presentamos acá en la siguiente, que me da 81 por 1033 sobre 100. Listo. Entonces aquí simplemente operamos 81 por 1033, lo vimos entre 100 y me daría 0,837 milímetros de mercurio. Entonces, por lo tanto, la presión atmosférica a 2000 metros de altura, o sea, 2 kilómetros, equivale a 0,837 milímetros de mercurio. Entonces, ahí no hay más que hacer. Bueno, entonces, si ya le tomaron de pronto el pantallazo, ya tomaron la... Vamos a resolver el literal B. Dice, ¿cuál será la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande? Entonces, dice, para determinar la presión atmosférica si la altura se hace extremadamente grande, aplicamos la definición del límite cuando n se dirige hacia infinito de la función presión y se resuelve, por lo tanto, se tiene que. Entonces, vamos a mirar cómo nos queda. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de esa función nos queda como 9 a la n por 1033 sobre 10 a la n. Simplemente estamos tomando la función que me están dando en el enunciado y entramos a hacer lo siguiente. Como aquí tengo el límite cuando n tiende a infinito de un cociente, por propiedades de los límites, yo puedo aplicar el límite a cada uno de los elementos de ese cociente. O sea, el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Simplemente es eso. Bueno. Entonces aquí tenemos el límite de una función 9 de la n por 1033. Esto es una constante que podemos extraer y colocar aquí antes de este límite. Eso es simplemente la aplicación de otra de las propiedades de los límites.
¿sí? Por eso estas propiedades de los límites ustedes las deben de tener a la mano. Ojalá crear un fichero. Inclusive si ustedes colocan en Google propiedades de los límites de funciones, ahí les aparece cualquier cantidad de imágenes. Y una imagen de esa la puede tener como un ficherito para que ustedes la tengan en cuenta para aplicar los límites. Que después con la solución o con la aplicación del ejercicio se van teniendo en cuenta, se van a ir aprendiendo poco a poco. Entonces este 1033 por ser una constante sale aquí antes del límite y me quedaría 1033, ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito de 9 a la n, sobre límite cuando n tiende a infinito de 10 a la n. Ojo con esta parte de acá, esta que les estoy señalando. Entonces aquí tengo el límite cuando n tiende a infinito de una de una función exponencial. Aquí se puede aplicar otra propiedad, en la cual este límite cuando n tiende a infinito, como n tiende a infinito y aquí tengo la misma función, el mismo término, lo puedo pasar acá, al exponente. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces, por eso es importante lo que les digo, tener a la mano todas esas propiedades de los límites para que cuando uno haga estos pasos, por ejemplo, en estas explicaciones, ustedes no queden perdidos, sino que tengan en cuenta qué aplicaciones están, qué propiedades se están aplicando. Entonces, aquí vuelvo, de una vez les menciono, para que ustedes la vayan consultando, ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito de una función exponencial. El límite cuando n tiende a infinito de una función exponencial. Bueno, aquí ya aparece la aplicación de esa propiedad que les menciono. Entonces quedaría 1033 por 9 elevado al límite cuando n tiende a infinito de n y abajo también me quedó lo mismo. 10 elevado a límite cuando n tiende a infinito de n. ¿Listo? Entonces, si yo no les explico o yo no les aclaro antes que aquí se está aplicando la propiedad del límite cuando tiende a infinito de una función exponencial, pues aquí de pronto quedaríamos sin entender qué fue lo que se hizo acá. Simplemente se aplicó la propiedad que les menciono. Bueno, entonces aquí por eso aclaro, la propiedad del límite de una función exponencial es muy importante, que vuelvo y les digo que la tengan en cuenta. Bueno, entonces ya aquí ya se puede hacer la evaluación del límite cuando n tiende a infinito de p, de la función p de n, de 1033 por 9 a la infinito sobre 10 a la infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando este 9 está elevado a la infinito y qué pasa cuando este 10 está a la infinito? Que son demasiado, extremadamente grandes. Pues ese límite me va a tender a cero. Entonces, la presión atmosférica, si la altura se hace extremadamente grande, tiende a cero. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos la solución del literal B. No sé si hay preguntas ahí. O ahí vamos bien para pasar al último. ¿Listo? Pasamos al segundo, al último, al sexto. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, dice, el sexto, dice, la temperatura de una sustancia durante el transcurso de una reacción tarda 6 horas. Viene dada por la expresión. Vuelvo y leo. La temperatura de una sustancia durante el transcurso de una reacción que tarda 6 horas viene dada por la expresión, la que tenemos en pantalla, que lógicamente es una función a trozos y que cada una de ellas tiene condiciones. Vuelvo y les digo, aquí tenemos los extremos, ¿sí? O las condiciones para cada una de estas funciones. Entonces tenemos una función, dos funciones, tres funciones que se reúnen o se resumen en una sola, por eso es una función a trozos. Bueno, dice, donde t es el tiempo en horas, y t mayúscula, es la temperatura en función del tiempo, por eso está t de t, está t mayúscula, t de t, la temperatura en función del tiempo. A y B constantes. Miren, entonces aquí sí nos aparece lo que nos están preguntando ahorita cuando tenemos las dos variables A y B. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran acá las funciones que me están dando para este ejercicio, aquí tenemos la variable A y la variable B, que de pronto es la que nos toca buscar. Bueno, entonces vamos a hacer la explicación de manera detallada para que ustedes la tengan también de referencia en sus ejercicios tipo 5. Bueno, dice, ¿cuál es la temperatura de la sustancia a la primera hora?
¿Cuál es la temperatura de la sustancia a las 4 horas? Y determine los valores de A y B para que la función sea continua. ¿Listo? Bueno, entonces entramos aquí. Ingeniero, una cosita. Sí, señor, cuénteme. Verificar ahí en el segundo y en el tercer trozo que en vez de X va una T. ¿Listo? 2AX, entonces ahí es 2AT. Sí, Sí, porque la sí, variable es eso. T. Sí, 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 señor, sí, señor. Vamos a ver si ahorita en la solución que ya vamos a plantear, entonces entramos a darle aplicación a ese cambio de variable ahí. Bueno, entonces vamos a ver. Para resolver la primera incógnita, dice, para determinar la temperatura de la sustancia en la primera hora, cuando T tiende a 1 hora tenemos, bueno, entonces lo mismo, entramos a analizar esa condición que me está dando de tiempo, a cuál de estas variables debo utilizar, ¿no? Según las restricciones que me están dando acá. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de la primera hora, lógicamente se encuentra esto del primer rango, este primer rango, o sea que la función a utilizar es t al cuadrado. Entonces, el límite cuando tiende a 1 es t cuadrado, teniendo en cuenta este rango. Hacemos el respectivo evaluación de límite y encontramos que me da 1, o sea, 1 grado. O sea que, por lo tanto, la temperatura de la sustancia en la primera hora es de 1 grado. ¿Listo? O sea, aquí ya también de una vez estamos verificando que se cumpla la primera condición de continuidad. ¿Sí? Que se cumpla en ese primer punto. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar la P. Dice, para determinar la temperatura de la sustancia en las 4 primeras horas, se toma. Entonces vamos a tener que volver a revisar las funciones que tenemos y sus debidas restricciones. Lógicamente, esa que me están dando acá pertenece a esta función. Esta es la función que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, colocamos el límite cuando t tiende a 4 de 2x menos t. Bueno, es correcto lo que me dice aquí el compañero, que aquí es en vez de x es la t, pero pues por favor ustedes tengan en cuenta ese cambio de variable ahí para que no nos vayamos a confundir. Entonces simplemente evaluamos acá esta tendencia de 4 donde está aquí el tiempo, aquí vuelvo y digo, entonces no es x sino un tiempo. 2 por 4 me daría 8 y a 8 le quito 2 me daría 6. Estamos hablando de que la temperatura de la sustancia en las 4 primeras horas es de 6 grados. Listo, esa es la solución de la segunda parte. Dice, para determinar los valores de A y B se aplica la siguiente condición de continuidad. O sea, ya estaríamos hablando de la segunda condición de continuidad, en la cual se obtiene el límite cuando t tiende a 1 de t de t, y aquí empezamos a evaluar los límites laterales, ¿sí? Los límites laterales aquí en este punto y en este punto 3. O sea, aquí hay 1, 3, prácticamente 3 extremos que habría que mirar. Entonces empezamos a mirar. El límite cuando t tiende a 1 por la derecha y el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda. ¿Sí? Estamos hablando de este extremo de acá. ¿Qué pasa cuando nos acercamos por la derecha y qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Cuando t es menor o igual que 1 y mayor que 0. Aquí tenemos este extremo de 1. Si yo me acerco por la derecha, o sea que estoy tomando valores mayores que 1, entonces la función afectada es esta. Y si yo me acerco por la izquierda, o sea, si tomo valores menores que 1, entonces me estoy acercando por la izquierda, o sea, t cuadrado. Eso es lo que hay que tener claridad. Entonces, por eso aquí aparece, cuando me acerco por la derecha, entonces tomo en cuenta esta función 2at menos b. Y si me acerco por la izquierda, entonces tomo en cuenta esta función. ¿Listo? Como dicen que estos límites, perdón, dice no, la ecuación como tal, la condición como tal de continuidad me dice que estos límites laterales deben ser iguales. Entonces, eso me da la posibilidad de poder igualar es lo que me está dando acá, ¿listo? Por eso aquí aparece 2at menos b, ¿sí?
menos b. Creo que aquí ya sí aparece, en vez de, vea, aquí ya aparece que ya tenemos corregido lo que el profe me comentaba. Entonces aquí ya no aparece la x sino la t. De pronto sí no tuve en cuenta ese cambio, fue en la anterior presentación, pero aquí sí ya aparece t y aquí ya aparece arregladito ese cambio. Entonces igualamos estos límites, 2at, ¿sí? Menos b igual a t cuadrado, ¿sí? Entonces igualamos el límite que me dio por la derecha al que me dio por la izquierda. Esa sería, me serviría para de una vez evaluar la tendencia, que es hacia 1, ¿sí? 2at, como t vale 1, entonces me quedaría 2a por 1 menos b igual a 1 cuadrado. Entonces aquí simplemente estoy tomando esta t y la estoy reemplazando por la tendencia que es 1, ¿sí? ¿De dónde salió esto? Acuérdense que estoy igualando esto. Y la t la estoy reemplazando por la tendencia que es 1, no es más. Listo. Entonces, aquí, ¿qué me puede dar? 2a por 1, pues me daría 2a. Menos b igual a 1, ¿no? Eso es lo que voy a colocarles en la siguiente diapositiva. Entonces, esa es la ecuación 1. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar. Para t igual 3, que es el otro extremo. Vamos a mirar, tenemos que tener en cuenta estas condiciones que nos están presentando en la función a trozos. Estamos hablando de este extremo. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa cuando me acerco a 3 por la derecha y por la izquierda? Aquí me está diciendo t menor o igual que 3 y mayor que 1. Si yo me acerco por la derecha, o sea, con valores mayores que 3, la función que se afecta es esta. 2t menos, menos 2, menos 2, 2t menos 2. Si yo me acerco a 3 por la izquierda, pues la función que se afecta sería esta de acá. Perdón, esta de acá, 2at menos b. Entonces, por eso aquí aparece estas expresiones que tenemos acá. Si me acerco por la derecha, entonces la función que se afecta es 2t menos 2, o sea, esta. Y si me acerco por la izquierda, la función que se afecta es 2at menos b. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Igualarlas, porque eso es lo que me pide la segunda condición de continuidad. Entonces igualamos 2t menos, perdón, 2at menos b. Bueno, aquí el orden nos cambió con respecto a lo que hicimos ahorita, pero pues en términos de solución de la ecuación, pues no afecta gran cosa. Entonces 2at menos b lo igualamos con 2t menos 2, que fueron los valores que me dieron acá al hacer la evaluación de los límites por la izquierda y por la derecha. Bueno, entonces seguimos acá, creo que aquí no se hizo ningún cambio, está la misma expresión y aquí ya hacemos la evaluación porque como estoy evaluando la tendencia hacia 3, entonces este t se convierte en 3, ¿listo? Al convertirse en 3, entonces aquí esto me quedaría un 6a menos b, 6 menos 2, que es lo que les voy a presentar en la siguiente diapositiva, esa solución. ¿Listo? 6a menos b igual a 4 y tendríamos la segunda ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones. Entonces, dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema 2×2. Pronto ustedes se acuerdan por allá en noveno que se estuvieron trabajando sistemas de ecuaciones 2×2, ecuaciones 3×3 y que hay tres métodos de solución. Un método que se denomina suma y resta o reducción, otro que es el de igualación y otro que es el de sustitución. Cualquiera de esos métodos nos sirve para resolver el sistema de ecuaciones y entrar a determinar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Bueno, entonces, tenemos que la ecuación 1 es 2A menos B igual a 1. Esa es la ecuación 1. ¿Listo? Y de esta ecuación 1, lo que vamos a hacer, dice acá, resolviendo las ecuaciones 2 por el método de igualación se tiene. Entonces, lo que hacemos es que en juntas ecuaciones vamos a despejar la misma variable. Entonces, la ecuación 1, que es esta, 2a menos b igual a 1, se despeja la variable a. Vamos a despejar la variable a. ¿Y cuál es el objetivo? Ya teniendo despejada la variable a en ambas ecuaciones, lo que hacemos es igualar los resultados que obtengamos. Entonces, si analizamos qué se hizo acá, porque no tengo aquí el paso a paso, entonces simplemente es interpretar lo siguiente. Este menos b pasa para acá. Quedaría 2a igual a 1 más b, que es este que tengo acá.
¿Qué me queda antes del igual? El 2A. Pero yo necesito únicamente la A, o sea que el 2 pasa a dividir. Por eso aquí queda A es igual a 1 más B sobre 2, ¿sí? Despejando la A de esta expresión. ¿Será que ahí vamos bien? ¿Será que hay dudas hasta el momento ahí? Bueno, No, ¿te señor, no parece hay que nada no? escrito en el chat. Listo, bueno, entonces continuamos. Lo mismo sucede con la segunda ecuación. Tenemos que despejar la misma variable A. Lógicamente, basta este menos B acá, está restando, pasa a sumar. ¿Qué me queda? 6A igual a 4 más B. Y ese 6 que me queda acá pasaría a dividir. Por eso queda esta expresión. ¿Listo? Entonces, en juntas ecuaciones, la 1 y la 2, hemos despejado la A. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar únicamente esta partecita, lo que tengo después del igual, y podemos igualarlas. ¿Con qué objetivo? El objetivo es determinar el valor de la B. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar a ver acá. Entonces, por eso aquí igualamos las ecuaciones 3 y 4, que fue las que sacamos a partir de las anteriores 1 y 2. Entonces, ¿sí ve? Colocamos únicamente los resultados, únicamente. Esto matemáticamente se resuelve multiplicando en cruz, ¿no? 6 por 1, perdón, 6 factor de 1 más b y 2 factor de 4 más b. ¿Listo? Entonces 6 por 1 me da 6. 6 por b me da 6b. 2 por 4 me da 8 y 2 por b me da 2b. Entonces lo que hice acá es multiplicar en cruz, no se hizo más. ¿Listo? ¿Ahora qué? Observo que aquí tengo una b y aquí tengo otra b. Vuelvo y les digo, ¿cuál es la idea? Despejar el valor de la b. Entonces, lo más lógico es pasar antes del igual todo lo que tenga b y después del igual lo que no tenga b. ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer. Lógicamente, ahí hay un intercambio de signos. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. 6b, que ya lo tenía acá, le resto este 2b, lo paso acá con signo contrario. Este 8 queda ahí quietico y este 6 pasa a restar. 6b menos 2b me da 4, b igual a 2. Este 4 pasaría a dividir y quedaría que b es igual a 1/2. Entonces ya tenemos el valor de la primera incógnita que es b. Faltaría hallar el valor de la a. Pero eso es fácil a la final. Venga, aquí me devuelvo un poquito. Si usted ya tiene la b, usted puede tomar, a ver, aquí me devuelvo un poquito. Puede tomar esta ecuación, cualquiera de estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, y el valor que le dio de b lo reemplaza acá y hace lo mismo para hallar la a. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Al igual le tiene que dar el mismo valor. Entonces, sin embargo, aquí les voy a mostrar el proceso que se va a hacer para hallar ese valor de b. ¿Listo? Bueno, entonces dice, reemplazando el valor de b en las ecuaciones 3 y 4. Aquí, ¿qué vamos a hacer? La vamos a reemplazar en las dos ecuaciones al tiempo. ¿Listo? Pero puede hacer lo que yo les acabé de explicar. Si ya tiene el valor de una variable, se devuelve, coge las primeras que sacamos, se reemplaza y halla la otra. Pero aquí vamos a reemplazar de una vez en las dos. Entonces usted elige el método que más se le facilite. Entonces tenemos que a es igual a 1 más b sobre 2, que ese fue el primer despeje que me dio para la primera ecuación, y 4 más b sobre 6, ese fue el despeje que me dio para a de la segunda expresión. No se vayan a confundir acá. Este fue el primer valor que me dio cuando yo despejé a en la primera ecuación, y este fue el valor que me dio cuando yo despejé a en la segunda ecuación, sino que aquí estoy de una vez despejando en las dos. Entonces, para que no se vayan a confundir con eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente este b que vale 1/2 lo voy a colocar acá y lo voy a colocar acá. No es más. Entonces, ¿qué tenemos? 1 más b, que sería 1 más 1/2 sobre 2, igual a 4 más b, o sea, 4 más 1/2 sobre 2, ¿cierto? Perdón, sobre 6, porque aquí ya es 6, ¿listo? Hacemos la operación de arriba con los fraccionarios. Arriba aquí me daría 1 más 1/2 y ya 3/2 sobre 2. Y aquí 4 más 1/2 me da 9/2 sobre 6. ¿Qué tenemos que hacer acá? Extremos con extremos, medios con medios. Y aquí se supone que nos tiene que dar el mismo valor, porque estamos hallando la misma variable. ¿Listo? 3/4.
Entonces, de esta manera ya encontramos el valor de la segunda variable. Entonces, ya tenemos el valor de la A y de la B. Bueno, eso es lo que hay que hacer cuando tenemos dos variables para despejar. No sé si hay preguntas ahí. Ya que me estaban preguntando, con la inquietud de que si íbamos a trabajar el ejercicio que tocara las dos incógnitas A y B. Dije que si se puede devolver por favor a la anterior lámina. Sí, señor, ya me devuelvo. ¿Esta será? Ahí, Juan Carlos, América. Preguntan que cómo se grafica ese ejercicio, profe. Ah, sí, yo ahorita les muestro la imagen, pero yo como tal no lo voy a graficar. Les muestro la imagen como queda graficado, pero ya toca que ellos allá le coloquen los valores para... Ya ahorita les muestro la imagen cómo es que se grafica. Bueno, ya encontramos los valores de A que equivale a 3/4 y B que equivale a 1/2. Entonces, inmediatamente esos valores ya los podemos retomar acá en la función. ¿Sí? Porque me están preguntando cuáles son los valores de A y B para que la función sea continua. Entonces, hay que reemplazarlos donde está la A y donde está la B, en la función original, o sea, aquí y acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? En la segunda imagen de la derecha que le estoy presentando. ¿Listo? Se hace la operación como tal y ya tenemos la función para poder graficar. Esta es la que tenemos que utilizar, esta última de acá. Entonces, les dejo ahí un segundito para que ustedes si están tomando pantallazos, la tengan en cuenta. Vuelvo y les repito, simplemente ya teniendo los valores de A y B, toma la función original, reemplaza donde tenga la A y la B por colocar y listo. Se hace la operación común y corriente. Aquí 2 por 3 me daría 6, 6/4, simplificamos, daría 3/2. Entonces lo que se hace es la simplificación y ya cuando se coloquen dichos valores, pues empezamos a hacerle la gráfica como tal. Bueno, entonces esta es la función que hay que graficar. Dice, por lo tanto, se obtiene la gráfica en GeoGebra, que es más o menos tiene esta forma. Yo se las dejo para que ustedes ojalá la ensayen, le tomen pantallazo. Aquí en esta imagen pequeñita que de pronto no la alcanzamos a ver, pues simplemente tenemos esta expresión de acá. Y des en cuenta que nos da una línea, ¿sí? Una función que no tiene ningún corte en ningún lado. O sea, no es discontinua. Esa es la demostración que esos valores son los que me hacen que sea continua. ¿Cuál sería lo lógico? Que de pronto ustedes cojan la función original, de pronto, ¿sí? Y digamos, indagar a ver si de pronto con ese valor de A me da una función discontinua. Si no, pues simplemente al final, pues ustedes reemplazan los valores de A y B y ya con que nos dé así tipo línea, pues ya estamos demostrando que son los valores para que la función sea continua. Aquí ya está más clarito, aquí ya pronto se colocan los puntos. Es que esta imagen me quedó un poquito pequeña, pero entonces digamos que aquí ya se diferencian con colores los puntos en los cuales la función, pues antes era discontinua, ahora es continua gracias a los valores de A y B que se colocaron. Bueno, así ya digamos entre comillas el cacharreo que cada uno le haga a esa gráfica. De pronto, ahí sí ya sería que indagaran con los compañeros que estamos a cargo, bueno, todos los compañeros estamos realizando CIPAS, entonces ya en los divididos CIPAS podemos ocuparnos más de esta minucia para que quede más clara esta última parte de cómo se hace esa gráfica. Al fin de cuentas, pues simplemente es colocar la función a trozos que nos da y pues si nos da una línea, pues lógicamente que no, aquí nos está dando una línea continua, pues estamos demostrando la continuidad para esos valores. Bueno, eso era todo. Eso era todo, pues antes que todo agradecerle a todos los estudiantes que estuvieron acá presentes. Espero que esto sea de su gran ayuda, que hayan comprendido, espero haberme hecho entender y que esto les sirva para el desarrollo de las temáticas, sobre todo el ejercicio 5 que están abordando en el desarrollo de la tarea 3.
Profes tutores, gracias, les agradezco mucho por su acompañamiento y quedamos en manos del director Gustavo, lo que él indique. Listo, ingeniero, con mucho gusto. No sé si el director. Ramiro, ¿me permite un momento? Sí, señor, claro, cuénteme. Lo que pasa es que vi algunas inquietudes por ahí. Entonces, aquí en el chat le voy a enviar una dirección donde explican un paso a paso de cómo graficar esas funciones que llevan 3 funciones en GeoGebra. Entonces, le voy a enviar en el chat para los asistentes ese link. Entonces, le voy a enviar 2 links ahí para que se guíen. Uno, de cómo hacer el desarrollo analítico de esos ejercicios, como el estudiante 1, estudiante 2 y estudiante 3. Entonces se va a llamar para hallar continuidad. Aquí por el chat voy a escribirlo para que los asistentes, ahí ya envié el primero, se llama para hallar continuidad. Es la explicación que hizo el tutor Ramiro, y ahí hay una versión de un video que puede fácilmente también guiarse. Y el siguiente link que les voy a enviar aquí por el chat es para graficar. ¿Cómo graficar en GeoGebra esas 3 funciones? También explican un paso a paso que es posible que les pueda servir. Entonces, se lo voy a colocar aquí en el chat también para que les sirva de apoyo para cuando vayan a graficar estas funciones que tienen inclusive 3 funciones, ¿no? Listo. Entonces, aquí ya estoy enviando el segundo. Bueno, aquí para los que están preguntando, la asistencia genera directamente, el Teams genera la asistencia, ustedes como ingresaron, se loguearon con su cuenta de correo institucional, pues el Teams nos genera directamente el listado de los participantes. Entonces, por eso no se preocupen. Agradecerle al profe Robeiro por lo que nos está compartiendo, de un material de ayuda que a todos nos puede servir. Y pues ya quedamos en manos también de los compañeros tutores y que aclaremos dudas también en respecto a este tema en las diferentes IPAs, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho su participación de nuevo. Gracias, profe Robeiro, gracias al compañero Diego que nos estuvo acompañando, que me estuvo aquí colaborando con las dudas, inquietudes de los estudiantes. No sé si el profe Gustavo quiere intervenir o algo, o si ya terminamos acá. Creo que Gustavo no está presente. Yo creo que finalizamos aquí la sesión, ingeniero. Listo, mis profes. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga, que descansen, muy amables. Entonces nos encontramos después. Igualmente, bendiciones. Feliz noche para todos.